5 de septiembre de 2024, 24º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y el evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta, pausada, de cada uno de los tres textos y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. Los cánticos del siervo de Yahvé son 4 extraordinarios poemas contenidos en la segunda parte del libro de Isaías, que abarca los capítulos del 40 al 55. Fueron pasajes que resultaron iluminadores para la primera generación cristiana, que vio en ellos un anuncio de los sufrimientos del Mesías. Escuchamos hoy un segmento del tercer cántico, que pone el acento en la escucha de la palabra del Señor. El siervo es un discípulo cuya misión es consolar. Para ello es imprescindible que aprenda primero. Su aprendizaje implica abrir los oídos a la palabra de Dios y estar dispuesto a enseñarla y transmitirla como instrumento de aliento para las personas que sufren. Esta tarea, sin embargo, traerá al siervo un enfrentamiento con sus enemigos. Será sometido a un juicio. La descripción de los sufrimientos por los que el siervo tendrá que pasar son estremecedores. Bofetadas, vergonzosos jalones de barba, insultos y escupitajos en la cara. Pero hay una extraña serenidad en el siervo, a pesar de las ofensas. Es el Señor mismo quien lo defenderá. Es Dios mismo quien ha de salir en su defensa. Dicha seguridad capacita al siervo en el ejercicio de la no violencia. De forma parecida al profeta Jeremías, como nos dice Jeremías 11:18, el siervo asume el sufrimiento sin concebir deseos de venganza en el corazón. La hostilidad y las agresiones serán soportadas en silencio y sin desquite. Los versículos del 10 al 11, omitidos en la lectura litúrgica, terminan presentando la experiencia del siervo como una enseñanza para todos. Hay que confiar en Dios, que el enemigo caerá víctima de su propia violencia. A pesar de las apariencias, la vida del siervo no es un fracaso, sino un servicio sincero a Dios. Su experiencia es un modelo de firmeza y de perseverancia. La tarea del anuncio de la palabra conlleva problemas, pero el mensajero cuenta siempre con la ayuda cercana de Dios. La segunda lectura está tomada de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. El tema de la fe y de las obras es el eje alrededor del cual gira toda la carta de Santiago. La sección que va del capítulo 2, versículos del 14 al 26, que invito encarecidamente a leer completa, lo plantea con claridad y es reflexionado por Santiago en el marco del amor debido a los pobres y la necesidad de evitar toda discriminación o favoritismo que ya escuchábamos el domingo pasado. Comienza Santiago con una provocación. ¿Qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no lo demuestra con su manera de actuar? El autor no quiere afirmar que la fe sea innecesaria para salvarse, pero quiere señalar que esta fe no puede ser solamente teórica, sino que tiene que manifestarse necesariamente en actos. Son las obras de amor y de servicio las que servirán como criterio para verificar si la fe es auténtica o no, de la misma manera que Jesucristo lo anunció en Mateo 7:21. Para reafirmar la necesidad de una buena relación entre la fe y las obras, Santiago propone un ejemplo. Un hermano o hermana andan medio desnudos, faltos del sustento cotidiano, y la única ayuda que reciben es pueden irse en paz, sin dar al necesitado lo que le hace falta. Es posible que el autor se refiera al saludo tradicional de despedida de los judíos,
saludo que después fue asumido por los cristianos en su liturgia y que lo pronunciaban los diáconos al final de la celebración para despedir a la comunidad. Esta fórmula pervive hasta hoy en el rito de despedida de la misa. Se encierra aquí una velada crítica al culto desencarnado y al divorcio entre la fe y las obras. Un culto sin atención a los necesitados de la comunidad es un culto muerto. Aunque uno podría notar una oposición entre el pensamiento de Pablo, que enseña que la obra salvadora de Dios se realiza mediante la fe y no por los méritos de las obras, como aparece en Romanos 4 del 1 al 8 y Gálatas 3 del 5 al 7, la contradicción es solo aparente. Ambos autores, Pablo y Santiago, saben que la iniciativa es siempre de Dios. Aquí la insistencia es que la fe, una vez recibida de Dios, tiene que expresarse en buenas obras, algo que Pablo también sostiene en la primera carta a los Corintios 13 y en Gálatas 5:6. La fe auténtica se expresa necesariamente en obras buenas, no porque tales obras me consigan la salvación, sino porque son el fruto maduro de la fe que se profesa. La fe dispone la vida para el servicio a los demás o corre el riesgo de volverse vana. A quienes nos proclamamos cristianos y cristianas, pero olvidamos la justicia y la misericordia, la lectura de hoy nos recuerda que fe y obras caminan siempre juntas, pues solo la compasión verifica la fe que se profesa. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Escuchamos hoy el pasaje de la confesión de Pedro en Cesarea, pasaje que cierra la primera parte del Evangelio de Marcos. Se trata de una especie de evaluación que Jesús realiza para calibrar si su anuncio del reino de su Padre y la revelación de su identidad ha tenido resultado y hasta dónde. Las referencias apuntan a que Jesús va siendo reconocido como un profeta. Ante la pregunta, ¿quién dicen que soy yo?, dirigida después a los discípulos, la respuesta de Pedro afirma la mesianidad de Jesús. A partir de este momento, el propósito de Jesús pasará de la revelación de su identidad de Mesías a la revelación del sentido de su misión, es decir, qué clase de Mesías es. Uno que afrontará incluso el sufrimiento y la muerte por fidelidad a su Padre. Nuestro pasaje contiene también la primera de las 3 ocasiones en que Jesús anunciará su pasión. Esto provocará desconcierto en los discípulos, que deberán cambiar su perspectiva de un Mesías triunfante y de un discipulado de honores y de gloria. Pedro encarna la dificultad que enfrentarán los discípulos ante esta nueva revelación de Jesús y regaña a su maestro. A pesar de la respuesta acertada, los discípulos pueden confundir el mesianismo de Jesús con el de un jefe militar que expulsará a los romanos de la ciudad santa, como atestigua 8 del 31 al 33. Por eso Jesús inicia una instrucción en la que subraya que Él es un Mesías sufriente, que enfrentará oposición y muerte violenta. Ante su enseñanza, Pedro se opone de manera decidida. Al oponerse al querer de Dios, Pedro se convierte en un adversario de Jesús. Y adversario se dice Satanás. Por eso Jesús lo corrige con severidad y lo invita a ponerse en su lugar de discípulo. Los discípulos que esperaban una llegada triunfal a Jerusalén deberán cambiar de mentalidad. El Mesías va a inmolar su vida en obediencia al Padre y su entrega redundará en la salvación de todos. Así que al final el confrontado resulta el mismo Pedro, que es llamado a regresar a su puesto de discípulo. Ponte detrás de mí, Satanás, en lugar de la menos exacta traducción, apártate de mí. La invitación de Jesús a sus discípulos es a compartir las exigencias que comporta anunciar con la vida el reino de Dios y estar dispuesto a dar incluso la vida por la causa del reino. De no hacerlo, nos convertimos en adversarios, que es lo que quiere decir Satanás.
Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes de este domingo 24 del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de los 3 textos y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.